El soldado invencible. El poeta y crítico francés, líder del movimiento surrealista, André Breton, conoció al soldado invencible. Fue durante una angélica mañana de invierno de 1916, en un hospital de guerra francés, donde trabajaba como apoyo a los que intentaban evitar que el Imperio Germano devorara a Francia. Fue a primera hora, justo en el instante que parece definirse la barrera entre el día y la noche anterior, cuando André tuvo que acercarse a uno de los carromotos donde se hacinaban los heridos que llegaban del frente. Frente a las ruedas embarradas, manchadas de fluidos, de sangre, con la banda sonora eterna de llantos y lamentos, los mismos que estaban tan acostumbrados a escuchar con todos los cuerpos, y se lanzó en ayuda de los que parecían más graves. Como siempre, los amputados, los que habían perdido alguna extremidad y estaban prácticamente muertos, eran los prioritarios, los que a criterio del poeta debían ser tratados sin esperar. A veces, solo a veces, alguno de esos moribundos se salvaban. Aquella mañana, sin embargo, una orden cambiaría para siempre su percepción de la guerra y de sus consecuencias. En el momento que André Breton empezaba a engasar las llagas de algunos de los soldados más castigados por la metralla, una orden directa y sin paliativos le dijo: André, deja lo que estás haciendo y ayúdame con este herido. El joven artista no salía de su asombro. El herido era una hipótesis, un ejemplo evidente del ileso en plena batalla. Normalmente se atribuía a ese efecto al soldado que huía antes de empezar. Solían ser desertores. No aparentaba tener ni un solo rasguño. Por eso, sin demasiado recelo, giró su atención y continuó con la que estaba haciendo. Arrugó otro nuevo trozo de tela y contra la herida de un pobre moribundo sin piernas, al que llevaba un rato tratando de taponarle la hemorragia, pero al mismo tiempo su superior, que hacía unos segundos le espetó con autoridad, volvió a incidir en la misma dirección. André, le he dado una orden. Venga aquí, ahora mismo, y ayúdeme con este herido. Breton nació humilde. Seguramente eso le ayudó a entender que en la guerra, como en la vida, nada es lo que parece, que las cosas que quieres debes ir a buscarlas, pues no suelen llegar solas. Desde muy joven supo que las apariencias engañaban, y por ello, muy a su pesar, abandonó el cuerpo dramáticamente herido que estaba tratando y se acercó a su superior. Este tenía agarrado de su brazo un hombre rubio, alto, con la mirada perdida, al que le resbalaban gotas de saliva por la barbilla y que, como evidencia de haber estado en batalla, tenía sangre seca por todo su uniforme. Le preguntó en dónde estaban sus heridas, dónde debía empezar a desinfectar, cortar, curar. La respuesta fue simple: en su mente. La explicación del suceso que protagonizó ese soldado era escalofriante. Al parecer, durante la última contienda en la que su batallón se vio implicado, todos murieron menos él. Un puñado de explosiones detonaron en la zanja donde desde hacía días habían estado resistiendo los ataques del enemigo. A medida que la bruma se esparcía, el soldado ileso entendió la magnitud de la masacre. Sin humo de la pólvora que engasara la imagen, pudo ver cómo era el único superviviente. Todos yacían muertos en la trinchera, sin apenas poder reaccionar, desesperado, con un sentimiento de culpa que solo pueden tener los que se salvan de una catástrofe. Durante unos segundos, minutos tal vez, ese hombre enfurecido se limitó a gritar, a desear el mismo destino cruel que sus compañeros. Por eso salió
de esa morgue rectilínea y se presentó ante el enemigo gritando: aquí estoy, matadme. Lo que pasó a continuación no tiene explicación, pero así lo explicaron los centinelas que le rescataron. Dos compatriotas que vieron las atrocidades de otro comando corrieron a rescatar a los heridos. De allí no pudieron llevarse a nadie más que a un enloquecido soldado que se mostraba con el pecho descubierto frente a un centenar de bayonetas y cañones. Mientras sus salvadores se acercaban, no daban crédito a lo que estaba sucediendo. Disparos, explosiones y detonaciones no cesaban en el interno de matar al suicida. Ninguno acertó y en consecuencia cuando fue apartado de esa posición su cuerpo estaba intacto. Ni una herida, ni una sola cicatriz, nada epidérmico. La lesión ya hurgaba en el interior de su alma. Ese hombre creyó no estar en ninguna guerra. Pensó que todo era producto de su imaginación. Estaba convencido de que todo era una tremenda alucinación, que su cerebro le estaba fabricando una broma macabra que no aceptaba como válida, ahora que podía probar aparentemente que era invencible, lo era porque no existía tal batalla. La verdad es que ante esa realidad el herido de guerra era el más atractivo de todos para Breton. Para un aficionado a la mente humana teórico, representante del surrealismo poético, este caso era una especie de regalo. Estuvo unos días tratando a aquel hombre hasta que llegó a la conclusión que lo más grave que le podía pasar a un ser humano era alejarse de su propia realidad, abandonar la evidencia del escenario en el que se encuentra y decidir no aceptar la guerra que le ha tocado vivir. Uno de los principales valores que debe tener un emprendedor, alguien que quiere poner en marcha sus proyectos, sean los que sean, es el de aceptar el territorio en el que nos ha tocado vivir. Aceptar cada una de las aristas que tiene. Para un emprendedor, no darse cuenta de que esto es una batalla real puede ser tan perjudicial como no entrar en ella. No nos vale creernos invencibles. No funciona ir sin radar. Hay que afinar el valor de la prospección. De hecho, como decía Simón Bolívar, el arte de vencer se aprende de las derrotas. Es tan cierta esta frase que si no sabemos asimilar bien cada una de las heridas que la emprendedura nos va a deparar, nunca lograremos generar un proyecto sólido. No digo que la suerte no juegue su papel. Por supuesto hay quien no sufra una sola herida, saliendo de cualquier trinchera, logra sus objetivos sin recibir un solo balazo. Pero eso es algo poco habitual. André Breton no decía que lo que amo de la imaginación es que no perdonas. Dejemos a nuestra imaginación trabajar en paz, sin paliativos, pero no nos olvidemos que la guerra existe y que sin aceptarla fracasaremos irremediablemente. El valor de la prospección es evidente. Para encontrar un príncipe hay que besar varias ranas. Por eso sabemos que un buen proyecto de un emprendedor no siempre aparecerá en las primeras del cambio. Precisamente hay que insistir. Muchos de los que se retiran en mitad de la batalla lo hacen porque al salir de la trinchera y pensar que no les daría ningún proyectil, se llevaron un terrible desengaño. Todos estamos expuestos a ello, pero solo los que prevén podrán pasar el siguiente capítulo. Una sociedad incapaz de aceptar el entorno que le ha tocado vivir, sin voluntad de afrontar la situación desde la necesidad de ponerse en marcha, asumiendo la realidad y no aceptando lo que otros cuentan, es una sociedad que no podrá afrontar los retos del futuro. Espero les haya gustado esta historia. Guillermo Adolfo Loaiza, Gal Coach.